Buenos días. Voy a dar ahora inicio a la ceremonia de incorporación de don Braulio Fernández Vix como académico correspondiente por Santiago de la Academia Chilena de la Lengua. Quiero partir saludando en primer lugar a los miembros de la mesa directiva que me acompañan, a la secretaria, doña Victoria Espinosa, y al censor, don Juan Antonio Mazone. También quiero saludar, a todos, pero en primer lugar a algunos invitados especiales, a don Emilio Ressler, presidente de la Academia Chilena de Medicina, a don José Luis Bidoff, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes, a doña Cecilia McIntyre, vicedecana académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes, a don Miguel Donoso, director del Instituto de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma universidad, a doña Leonora Díaz Mas, coordinadora del área de Humanidades del Centro Cultural de España en nuestro país, también, por supuesto, a mi querida María Teresa Cárdenas, académica correspondiente nuestra y también importante editora de cultura del Mercurio. También quiero saludarla, ¿no es cierto?, y a doña Karen Müller también, querida de la casa por mucho tiempo también. Se han excusado de asistir a esta ceremonia don Joaquín Fermandoa, presidente del Instituto de Chile, quien personalmente me dijo ayer que lamentablemente no podría estar, doña Silvia Westermann, presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, también don Nicolás Cataldo, ministro de Educación, también doña Rosa Debes, rector de la Universidad de Chile, don Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica de Chile, así como don Nelson Vázquez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también la directora de Cultura del Centro de Estación Mapocho, doña María Gracia Valdés, también don Raúl Villarroel, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y doña Alejandra Chakov, gestora cultural de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Voy a explicar un poco en qué consiste esta ceremonia de incorporación, que es una ceremonia muy tradicional que tiene nuestra academia, que tiene en general todas las academias en el mundo. Es una ceremonia en que, en primer lugar, el nuevo académico, don Braulio Fernández Vix, pronuncia un discurso tras el discurso que da antes que él, ¿no?, don Fernando Lola, que es quien lo recibe. Entonces, y luego de eso viene ya la actividad específica en que uno le entrega un diploma y una piocha al nuevo académico que dan cuenta de su incorporación como miembro correspondiente de nuestra academia. Entonces, en este momento, para dar inicio a la ceremonia, quiero invitar al podio al académico de número, don Fernando Lola, para que pronuncie su discurso de recepción. Señor director de la Academia Chilena de la Lengua, mesa directiva, respetable audiencia, con especial relieve para las personas que nos acompañan, como el presidente de la Academia Chilena de Medicina, el señor decano de la Facultad de la Universidad de los Andes, a señoras y señores. Tengo para mí que estos ritos de iniciación en las academias son importante por dos razones. Primero, porque se reconoce en las personas que se admiten a las academias una especial disposición a los trabajos que ésta realiza. Segundo, porque se trata de que son personas de prestigio, no de popularidad, de prestigio. La popularidad es lo opuesto del prestigio. El prestigio radica en que los pares de una disciplina le reconocen una versación especial, una dedicación específica y también un acto de reconocimiento. Pero también la academia se ennoblece con admitir personas que sí hacen contribuciones importantes a las disciplinas. Tengo para mí también que hoy día nos complace extremadamente que don Braulio Fernández Vix se incorpore a los trabajos de esta academia. Voy a dividir mi exposición, que tiene que ser más breve que la suya, por razones protocolares, no porque no pueda hablar un poco más, pero
Voy a dividirla en tres partes. En la primera quiero decir, aunque todos probablemente saben, quién es Braulio Fernández, a quien tengo el privilegio de conocer desde hace muchos años, cuando desempeñaba funciones de editor general en Editorial Universitaria, y yo era parte del directorio de esa institución, con más de alguna discrepancia respecto de lo que convenía publicar o no. Y reconozco que siempre nos atuvimos a su buen gusto, a esa prudencia que debe tener un editor, porque tiene que hablar con autores, y como todos sabemos, los autores son gente difícil. Necesita empatía, transparencia, cautela, en fin, lo que ustedes quieran. Posteriormente, Braulio se dedicó a la actividad académica, estuvo en el DUOC como director de formación general y después en la Universidad de los Andes, donde ha sido docente desde hace mucho tiempo, llegando a obtener la categoría de profesor titular en el año 2018. Entre sus actividades hay que destacar tres cosas. Primero, que también ha incursionado en la creación literaria. Yo quiero destacar un libro de ensayos que tuve la oportunidad de leer que me pareció de una fina ironía y agudos comentarios. También quiero recordar algunas producciones literarias, como, qué sé yo, una novelita inglesa, que tiene precisamente eso que uno asocia con el carácter inglés. Una cierta sobriedad, una cierta, digamos, jocosidad suave, pero también un estilo muy cuidado. También quiero decir que La audacia de la mosca, esa colección de cuentos, me impresionaron algunos porque me dejaron, como decía alguien, el cuento tiene que ganar por nocaut. La novela, en cambio, gana por maratón. Y los cuentos, efectivamente, de Braulio tienen esa peculiaridad. Pero donde más ha destacado es precisamente en el género ensayístico, publicando artículos y libros sobre Anguita, sobre Jorge Teillier, en fin, sobre personalidades de la literatura chilena, en coedición con el profesor Rioseco en algunos momentos. De tal manera que creo que su producción, desde el punto de vista de las obras de ficción, merece ser destacada y merece ser leída. Por otra parte, también debo destacar que me ha impresionado mucho su producción académica. Nosotros hemos ingresado al ámbito de la beatería de las citaciones, hemos ingresado al ámbito del impact factor, y entonces todas las carreras académicas se basan ahora en publicar en revistas de Scopus, Web of Science y otras que es, para entrar a CONICET, yo participo en una comisión que premia revistas en CONICET, ANID ahora, pero esta beatería que tenemos de no dar puntos según la categoría de la revista en la que se publica. Bueno, quiero decirles que Braulio también ha destacado en eso, con algunos artículos tan fascinantes como, por ejemplo, aquel en que se pregunta cómo es el asunto de los géneros, el género epiceno, por ejemplo, y cómo es traducir algunas palabras del inglés al castellano o al español, como ustedes saben que ya don Sebastián de Covarrubias en 1611 en el Thesaurus de la lengua decía lengua española o castellana. Ya en el siglo XVII se decía que el castellano era el español. Con la balcanización lingüística o babelización que ocurre en la península en estos días, temo mucho que tengamos que volver a ese gran esfuerzo que hizo Andrés Bello para que tuviéramos un idioma común y no nos dispersáramos en tonalidades regionales que no nos ayudan a entendernos. Pero la faceta que Braulio Fernández ha querido mostrarnos en el día de hoy no es exactamente su faceta ni de creador literario, ni de ensayista. El ensayo es un género egocéntrico, en el cual la difícil artesanía que tiene sujetarse a ciertas normas de cautela, a veces es difícil de mantener. Pero
y tampoco como escritor de textos académicos, de esos que labran carreras universitarias. Él ha querido mostrarnos, y por eso saludo en esta oportunidad su particular interés por el tema de la traducción. Y me parece a mí que nos plantea un problema que es enormemente relevante para nuestros trabajos, que es efectivamente traducir. Y que conste que la traducción no es solamente un asunto de lengua, no es solamente un asunto de compenetrarse de un texto para pasar a otro texto. Nosotros en medicina también tenemos traducciones, tenemos la traducción de lo que se llama medicina translacional, en el cual los datos del laboratorio se trasladan a un contexto diferente que es la cama de las personas enfermas. Eso. También tenemos las humanidades translacionales. A veces ciertas convicciones éticas o ciertas convicciones estéticas deben trasladarse a otros contextos culturales y no solamente a través de la palabra, sino a través del gesto, del ademán, de la aceptación. Por lo tanto, el tema de trasladar de un texto a otro texto o de un no texto a texto es un problema universal. Yo siempre he sentido que el problema mayor de la traducción es la densidad que puede tener la voz del traductor o la transparencia de la voz del traductor. Esa es la primera tensión, densidad versus transparencia. Cuando uno traduce textos técnicos, por ejemplo, importa no solamente que la persona domine un idioma o que domine las palabras de los diccionarios, importa que domine la jerga especializada de una determinada disciplina. Como dice Roland Barthes, una jerga especializada recorta de la masa semántica de la lengua un conjunto de expresiones que adquieren una tonalidad diversa para los iniciados. Cuando una persona habla para sus pares, da por sentado ciertas connotaciones de sus palabras que los no avisados o los no socializados en esa jerga no van a entender igual. Por lo tanto, es muy importante el tema de conocimiento de las materias que se van a traducir. Ahora, las traducciones que yo he leído de Braulio Fernández, por ejemplo, la alegoría del amor de C.S. Lewis, él escribe ahí un prólogo que es todo un manifiesto. Nos pone frente a la difícil decisión que deben hacer a diario los traductores. Y todos debemos confesar que alguna vez hemos tratado de traducir y hemos fracasado en el intento. Él dice que tuvo que hacer decisiones y a veces dejó voces anglófonas porque no encontraba el equivalente en la lengua castellana a la cual él quería ser fiel. En esa traducción también uno nota la especial dificultad que existe, no solo léxica, sino que el traductor debe introducirse, por así decir, en el contexto anímico y a veces hermenéuticamente reconstruir aquello que el escritor o que el autor del texto tal vez ni siquiera supo que estaba insinuando cuando escribía. Y eso de descubrir intenciones ocultas es una tarea fascinante y que a veces los traductores, y voy a decir una cosa que no estoy muy seguro que todos concordemos, a veces los traductores descubren en las obras originales, cuando son buenas las traducciones, facetas o aristas que el autor mismo ni siquiera presintió. Me parece que el ejemplo más importante es cuando Gauss traduce a Heidegger y este tema del Dasein, que en la lengua alemana es una palabra muy sutil, y Gauss lo traduce como ser ahí y da una idea de espacialidad que no está presente en la connotación de la lengua. O cuando tenemos traducciones hechas en la península ibérica, que lamentablemente se españolizan demasiado.
Estoy recordando aquí simplemente una novela que escribió un psiquiatra que se llama The House of God, la casa de Dios, donde muchos tíos, vaya a darlo por el culo, cosas como expresiones de esa naturaleza que para nosotros, también hispanohablantes, pero distintos de la península, nos suenan chocantes y que sin duda no reproducen el espíritu del inglés original, ese inglés que esa novela tiene. Yo quiero destacar aquí especialmente las traducciones de las obras de Shakespeare, hechas con doña Paula Baldwin, porque en ellas no solamente ha intentado, no como las antiguas traducciones de muchos libros clásicos que están en verso, que se traducen en prosa. Es una forma de esquivar el desafío que significa la prosodia, que significa la métrica, que significa la cadencia, que significa el ambiente y el trabajo que han hecho. Estoy recordando La Tempestad, El Rey Lear y otras obras, es intentar reproducir ese ambiente isabelino donde tal vez, no estoy seguro de esto, pero tal vez las notas que los actores recibían eran más sugerencias que imposiciones léxicas de texto, pero en esas traducciones se ha intentado, como cuentan los traductores en sus prefacios, no solamente compenetrarse del espíritu de la obra original, sino también reproducir su atmósfera. Y para eso, cómo se respiraba, cómo se declamaba, cómo se decía, es algo que entra también dentro de las posibilidades del traductor. Y también quiero destacar, y lo comentábamos recién, las notas al pie de página. Yo recuerdo cuando yo estuve unos meses en la Villa Cervelloni, en Bellagio, un pequeño paraíso que tiene la Fundación Rockefeller, donde uno va a escribir un libro y no lo molestan nunca. Me acuerdo que había uno de los asistentes que estaba estudiando algo que él llamaba The Site of Petrarchism, el sitio del petrarquismo. ¿Qué era el Petrarca? Sino la construcción sucesiva que se había hecho de sus ediciones a través de las notas que los sucesivos traductores habían ido incorporando. Y como él venía de la Universidad de Ítaca, donde tenían una biblioteca muy selecta, había podido compulsar y comparar distintas ediciones del Petrarca y se encontraba con que las notas al pie de página iban construyendo el petrarquismo, o sea, la verdadera veneración por el autor. Yo le comentaba a él que yo que estudié en Alemania tenía por las notas al pie de página una cierta veneración. Las Fußnoten alemanas son increíblemente eruditas. A diferencia de esa suerte de liviandad francesa con que los autores se tratan de autoproclamar expertos y que son a veces breves a geografías propias. Son un sitio de egotecas. Pero entonces el uso cultural de las notas al pie de página es una seria preocupación y creo que nosotros debiéramos leer las traducciones de Braulio Fernández y Paula Baldwin, leyendo solo las notas al pie de página, antes de leer la traducción, porque la traducción en sí misma requirió, según cuentan en el prólogo, a veces reproducir con actores cómo sonaba, cómo debería haber sonado. Ahora, ocurre con las traducciones igual que con la restauración. Hay personas que quieren restaurar las obras antiguas tal como fueron supuestamente en su momento germinal. No olvidemos que original es originario. Y, por ejemplo, los que reconstruyeron la Alhambra siempre se preguntaron cómo hay que poner los mosaicos. Hay que ponerlos tal como los nazaríes, la dinastía nazarí los quiso, o hay que hacer un ayornamiento. O cuando Wieland Wagner, cuando pone en escenografía las óperas de Wagner en Bayreuth, uno se siente a veces violentado, etnocéntricamente violentado por ver a los cantantes, ver a Lohengrin con traje de calle.
del siglo XX. Entonces, la explicación que dan es que el espíritu de la obra persiste a través de distintas tonalidades, como la vestimenta. Hay personas que no gustan de esos ayornamientos y otras personas que sí los encuentran tremendamente creativos. Quiero decir que los traductores son creadores. Y Lawrence Venuti, un autor que yo he consultado a veces, que ha escrito este libro de Invisibility of Translator, dice que los traductores a veces se hacen visibles, se hacen densos a la mirada porque intervienen demasiado los textos que trabajan. Y otras veces se hacen transparentes y uno como que no los nota. Quiero decirles que la literatura técnica, por ejemplo, y sobre todo, por ejemplo, las declaraciones internacionales, tienen que ser así, tienen que ser como transparentes. ¿Cuántas guerras no ha habido por una mala interpretación o una mala traducción de un acuerdo internacional, de un tratado? No quiero mencionar ninguno en particular, pero hoy día estamos asistiendo a que los traductores en ese caso son cruciales para no malinterpretar el problema. Cada lengua es una Weltanschauung, una concepción de mundo que requiere ciertas peculiaridades. Y yo creo que todos los que aquí son hablantes de otras lenguas saben que no es solamente conocer palabras, ni siquiera construcciones verbales. Hay una retórica de la cotidianeidad que para hablar alemán, por ejemplo, se necesita tener una apostura alemana. Para hablar inglés, una cierta liviandad o dubitativa, un cierto... En fin, todos sabemos que las lenguas van asociadas también a una forma de vivir. El camello de los magrebíes no es nuestro camello. Debe haber 1000 palabras para designar al camello en una sociedad que necesita tanto de ese animal. Y como me han contado, la nieve para los esquimales no es blanca, tiene miles de tonalidades, porque las palabras en cada idioma tienen una resonancia afectiva que va más allá de sus simples connotaciones de significado. Y esta tarea reconstructiva, hermenéutica, yo quisiera felicitar al trabajo del traductor, como ustedes van a escuchar en el discurso de Braulio Fernández, las dudas que se le deben presentar a cada momento a quien emprende esta tarea ímproba, pero no imposible, o tal vez sea imposible, no lo sabemos. No vamos a conocer nunca a Dostoyevsky, siempre lo vamos a ver a través de traductores. Y entonces yo voy a arriesgarme a citar a Voltaire, pero les pido excusas de antemano porque no estoy en mis palabras. Hoy día, en las épocas de feminismo rampante, Voltaire decía que las traducciones eran como las mujeres, o bellas o fieles. Es Voltaire, no soy yo quien lo dice. Hay que tomar en cuenta que en la época de Voltaire la sociedad francesa era distinta de lo que es hoy. Yo quisiera congratularme de poder tener este privilegio de saludar en esta acción de recepción al nuevo académico correspondiente Braulio Fernández, y vamos a escuchar gratamente sus reflexiones sobre este arte tan complejo de la traducción. Quiero decir finalmente que la ciencia moderna, por ejemplo, todo eso, la máquina del conocimiento, the knowledge machine, como dice un libro nuevo de un profesor Strevens, dice, el texto científico de hoy ha tratado de depurar de una manera a veces muy espantosamente fuerte toda la imaginación. Es sorprendente que esta retórica oficial de las ciencias empíricas no sea para nosotros, miembros de la iberósfera, una cosa muy natural. Porque, como dije yo en mi discurso de incorporación hace ya muchos años, la iberósfera ha perdido presencia en las ciencias empíricas. Hoy día el mundo de la ciencia es anglófono. Y
no lo es solo porque el inglés sea una lengua más fácil o más flexible, es por el poder económico de las naciones que lo detentan. Entonces, yo me encuentro como editor de revistas muchas veces con el problema de que nosotros tenemos una injusticia epistémica. Los que somos hispanohablantes y tenemos que escribir en inglés, nos encontramos con que la tentación al plagio puede ser muchas veces algo casi natural, porque muchas personas encuentran que no tienen las palabras adecuadas para decir lo que quieren decir. Y sorprendentemente esa retórica científica rige para las comunicaciones públicas de los llamados científicos empíricos, no para sus reflexiones más privadas. Fíjense que lo curioso de Claude Bernard, un gran científico francés del siglo XIX, es que no lo conocemos por sus aportes sustantivos a la medicina, sino por un librillo que escribió mientras estaba convaleciente, que se llama Introducción al estudio de la medicina experimental, en que escribe para la gente, no para sus pares. La audiencia es muy importante porque él escribió ese libro. O tal vez La ciencia y la hipótesis de Henri Poincaré, que está escrito de tal manera que hasta yo lo pude entender. De tal manera que una cosa que era como difícil de decir, y por eso las ciencias empíricas son tan traducibles en el sentido del contenido, porque están basadas no en las emociones que despiertan las palabras, sino precisamente en la no emocionalidad de los textos. Claude Bernard decía, la imaginación es la loca de la casa. Cuando yo entro a mi laboratorio, la dejo afuera, colgada como mi sobre todo, así traducen los españoles el abrigo. Entonces, creo que todas estas dificultades son una materia de extraordinario valor y sin duda los trabajos de Braulio Fernández en esa experiencia que él ha tenido y que sin duda seguirá teniendo nos serán muy valiosas. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, don Fernando. Quiero aprovechar de saludar también ahora a don Jaime Antúnez Aldunate, que está con nosotros. Don Jaime es presidente de la Academia Chilena de Ciencias Políticas, Sociales y Morales. También nos acompaña don Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y por supuesto quiero también saludar, que no saludó en su momento, a la familia, por supuesto, de Braulio, que está aquí acompañándolo, y a todos ustedes. Bien, corresponde ahora, y quiero ahora dar la palabra a don Braulio Fernández Biggs, por favor. Bien, muy buenas tardes, señor director de la Academia Chilena de la Lengua, don Guillermo Soto, miembros de la mesa directiva, señor director de la Academia de Ciencias Morales, Políticas y Sociales, don Jaime Antúnez, señor director de la Academia de Medicina, Emilio Ressler. Saludo también al decano y la vicedecana de mi facultad y al director del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, hijos, papás, queridos profesores y amigos. Ante todo, quiero dedicar este nombramiento y discurso a mi hija Sara. Se suele pensar que los traductores tienen algún tipo de filia, del griego filía, que entre otras varias acepciones significa afición, amistad o incluso amor a o por algo, en este caso una lengua determinada y que no es la propia. Y entonces se habla así, y por ejemplo, del anglófilo o del francófilo, quien según nuestro diccionario sería aquel que simpatiza con lo inglés o lo francés, en su caso, o lo admira.
La definición es interesante, pues excede el mero afecto por una determinada lengua e incluye toda la cultura que en esa lengua se habla y se vive, o que la expresa, y comprende asimismo y, por cierto, su historia. También se suele considerar o pensar, lo que en muchos casos es correcto, que quien traduce obras literarias de grandes autores posee una autoridad en la materia, pero ya no solo léxica o lingüística, lo que es obvio, sino, digamos, hermenéutica, o histórica, o filológica, o todas ellas juntas, que es un erudito, en definitiva. Y aunque una perspectiva como esta podamos remontarla hasta la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, tal vez la verdadera cuna de la filología, con el gran Calímaco a la cabeza, qué duda cabe, y también, por ejemplo, que los llamados homeristas son extremadamente doctos, sabios, notables, ¿no? Cualquiera de ellos de primer nivel y que merezca ser considerado y respetado como tal, conoce y maneja a la perfección y en grado sumo el griego, especialmente el jónico, naturalmente, y el latín. Aún hay otros más eruditos que conocen también las lenguas indoeuropeas y semíticas. Y han existido portentos, como el profesor Francisco Rodríguez Adrados, que sabía sumerio, acadio, copto saídico, hitita y sánscrito. Existe también, asimismo, el traductor como portavoz, digamos el hermeneutés, el intérprete, como vemos en el guión de Platón, por ejemplo, y en otros textos antiguos. Es decir, alguien que acerca o aproxima la obra de un autor al lector, permitiéndole así no solo leerla, sino comprender sus posibilidades y sumergirse en sus principios, conclusiones y a veces aporías. Pero hay una variante menos feliz en esta cuestión, me parece, y es aquella que ve en alguna de estas filias lingüísticas de los traductores un cierto esnobismo o pretensión culturalista. Es decir, que, por ejemplo, daría cierto prestigio o popularidad, como dijo el doctor Lolas más bien, traducir a Shakespeare, por ejemplo, ¿no? O que se está a su altura por el hecho de haberlo traducido. Un caso de esta variante, sin nombrar a nadie, sería el del poeta contemporáneo, gran poeta contemporáneo que traduce a un poeta antiguo, ¿no? Por cierto, puede ocurrir perfectamente, y ha ocurrido muchas veces en la historia de la literatura, que este poeta traductor sea verdadera y efectivamente un anglófilo y un erudito a la vez. Pero también ha ocurrido muchas veces lo contrario, y que podría resumirse quizás con la frase «soy tan gran poeta como aquel a quien he traducido». En fin, la filia lingüística o cultural también puede deberse simplemente a la admiración que producen las grandes obras literarias y teniendo los conocimientos necesarios o suficientes de la lengua original en que fueron escritas, se traducen por razones debidas a esa misma admiración o al legítimo placer intelectual de hacerlo. En todos estos casos, y habrá otros, me parece que el punto de vista está puesto, o suele más bien estar puesto, en mayor o en menor grado, en la lengua ajena, foránea, extranjera si se quiere, sazonado más o menos conscientemente de un cierto, digamos, desplazamiento de la lengua materna, aunque en los peores casos podamos también encontrar incluso desprecio, desdén o franca minusvaloración de la misma, ¿no? Pero lo que no se suele pensar o considerar con más frecuencia es el fenómeno justamente contrario, y es entender el traducir como amor por la propia lengua. En lo que sigue trataré de hacerme cargo de esta proposición y dar razones de por qué un traductor, en su condición de tal, pero sobre todo en sus objetivos y fines, puede ya no ser un traditore, traidor, sino un patriota, la palabra también está en italiano, de su lengua original, ¿no? Por cierto, este traductor que traduce por amor a su propia lengua puede ser también un erudito, un filólogo, o alguien que domina la lengua que traduce con alta competencia. Pero vamos a pensar, o voy a proponer que pensemos, para hacer más fácil la cuestión, en un traductor promedio, si existe tal cosa, o en alguien que se ubica entre el erudito máximo y el snob culturalista.
Pero antes me voy a permitir hacer 2 breves excursos. Las teorías acerca de la traducción prácticamente se duplican cada año, y con cierta razón y fundamento. Es un fenómeno complejo. Tengamos en cuenta solamente los grandes desafíos que enfrenta la traducción con el español de América. Y pensemos en una situación concreta como la siguiente: un texto de Shakespeare o de Flaubert que ha quedado ya fijado, establecido en su lengua original, con las peculiaridades que sean. Pero ahí están, no muertos, sino fijados, establecidos, incólumes, podríamos decir. Naturalmente que la filología inglesa y la francesa, respectivamente, habrán de esforzarse, y lo han hecho, en ayudar al lector contemporáneo a dilucidar significados y construcciones gramaticales o lingüísticas tal vez hoy en desuso. Y en el caso del primero, por ejemplo, de aclarar específicamente palabras arcaicas, obsoletas, o cuyo significado ha variado en el tiempo, situación que no es muy distinta a la que a veces ocurre entre nosotros, y desgraciadamente cada vez más con el Cid Campeador o el Quijote. Pero insisto, el texto original está ahí, ya es. Sus palabras son las que son. Lo escrito está, podríamos decir. Pero la lengua que se dispone a traducirlo, nuestra lengua en este caso, está viva, en curso, se mueve, avanza, crece, a veces retrocede o se amplía. Quizá y hasta paulatinamente se aleje en cierta forma y en algún sentido de su matriz común, pese a que subsista el sistema que la estructura y la hace ser lo que es. ¿Cómo traducir entonces? No puedo ni quiero entrar aquí en la peliaguda y complejísima cuestión del llamado español neutro, si acaso tal cosa existe. Pero el hecho es que no está resuelto el problema de cómo traducir a Shakespeare o a Flaubert en Colombia, España, Chile y aún en Estados Unidos, ¿no? La queja lingüística, pero también cultural y comercial a las políticas de traducción en España son una muy buena muestra del problema. El segundo excurso tiene que ver con lo siguiente, y algo adelantó también don Fernando. Es interesante considerar cómo culturas completas han sido influenciadas en parte por las traducciones o por las estrategias de traducción asumidas por sus traductores. Se me vienen a la mente 2 ejemplos muy concretos pero decidores y significativos que provocaron impacto y efectos que han durado décadas, si no ya casi un siglo. El primer ejemplo es de Luis Astrana Marín y sus obras completas de William Shakespeare, publicadas en Madrid en 1929 y que han tenido sucesivas reimpresiones. Astrana Marín es el único autor que, por sí solo y junto a la obra lírica de Shakespeare, hasta ahora ha traducido toda su obra dramática, o al menos todo lo que de Shakespeare en los años 30 del siglo pasado era tenido como el canon. Faltan en su trabajo Eduardo III y los 2 nobles parientes de reciente atribución, aparte de la obra escrita a 5 manos, el libro de Sir Thomas More, donde una de las manos es la de Shakespeare, ¿no? Junto a este mérito, Astrana Marín tiene otro, y es que logró traducir a Shakespeare con las herramientas críticas y filológicas que entonces tenía a la mano y que eran enormemente pobres en comparación a o con las que disponemos hoy en día. En fin, nadie podría negarle tampoco su espléndido manejo del castellano y que logró cumbres importantes en su trabajo. Sin embargo, y aunque suele respetar la convención isabelina en cuanto al uso de pronombres formales o informales, cuestión fundamental para la caracterización de los personajes, sus traducciones están en prosa. Y otra convención isabelina crucial es justamente que los personajes de alcurnia o investidos en autoridad hablan en verso y los vulgares o villanos en prosa, aunque es parte de esta misma convención que aquello se altere por razones dramáticas. Pero lo que es muchísimo más relevante es que Astrana Marín ha desprovisto a Shakespeare de algo esencial en su teatro, su procacidad y obscenidad. Las traducciones de Astrana Marín tienden a ser edulcoradas, finas, desde luego manieristas y afectadas, y Shakespeare está bastante lejos de eso, aunque obviamente hay poesía y muchísima en sus obras.
Pero lo importante en esto es cómo se ha recibido su obra dramática en nuestros países, justamente como un teatro de lenguaje fino, manierista y afectado. No seas tan shakespeariano, es una frase que escuché muchas veces en el mundo del teatro para referir al actor que estaba actuando de manera artificiosa y afectada, rebuscada y pretenciosa, presuntuosa, tan distinto a las recomendaciones que le da Hamlet a los actores, ¿no? La escena segunda del acto tercero, ¿no? El teatro de Shakespeare fue un teatro popular, ¿no? El segundo caso, y lo enseñó Fernando, es la traducción del Ceritiempo de Heidegger, ¿no? José Gaos fue el primer traductor al español de la obra cumbre del filósofo alemán, el año 51, y fue de hecho la segunda traducción en el mundo. La primera había sido hecha en japonés. Gaos replica en español los juegos etimológicos del alemán, lo que en dicha lengua es natural. En eso Gaos lo hizo bien, pero forzando el castellano de modo que solo entiende cabalmente su texto quien a su vez entiende el alemán. Y su traducción, lo sabemos, marcó e influyó a generaciones de estudiosos. Por otra parte, está la segunda traducción de Ceritiempo al español por el filósofo chileno Jorge Eduardo Rivera, publicada por Editorial Universitaria en 1997, y que ha sido aclamada en todo el mundo filosófico, y no solo filosófico, de habla hispana. Pues bien, la traducción de Rivera rescató o se enfocó en otro elemento crucial del texto del pensador alemán, o de la lengua alemana más bien, que es su coloquialidad. Y ello lo hizo magistralmente, devolviéndonos, por así decir, un Heidegger más fresco y cercano. Ahora bien, cabría decir hoy por hoy que Heidegger necesita o necesitó de dos traducciones al español para ser más cabalmente comprendido, ¿no? La que enfatiza los juegos etimológicos, como hace Gaos, y la que lo hace de los coloquialismos, como la de Rivera. Pero vuelvo ahora a nuestro tema después de estos dos excursos. Pienso que el deseo de oír, leer y entender en la lengua materna lo más grande que artísticamente ha producido nuestra especie en otras lenguas, recurriendo a sus máximas posibilidades semánticas y fonéticas, se puede considerar también como un amor por la propia lengua. Un amor entendido como anhelar profundamente que ella nos diga de la mejor manera posible lo que se dice o dijo en otra. Pero es también un amor celoso, un intento de apropiación y de aproximación, sí, pero sobre todo de adopción y de reescritura. Y es que como quiera que las teorías acerca de la traducción sigan avanzando como lo están haciendo, una cosa es clara: traducir es siempre volver a escribir. Lo planteo de otro modo. Pensar o entender la traducción como un mero trasvasije de palabras no solamente es puerilmente errado y un fracaso anticipado, sino una pobreza trágica. Homero jamás será español o chileno, pero podrá, si se le traduce bien, comillas, habitar en nuestra lengua. Si la palabra es la morada del ser, parafraseando al mismo Heidegger, traducir Homero, en el ejemplo que estoy siguiendo, sería justamente eso: hacerlo habitar en nuestra lengua, darle una segunda morada. ¿Y no sería acaso eso resultado de amar al idioma nativo? No sé si la siguiente analogía es algo impropia y desde luego quizá poco sofisticada, pero la propongo de todos modos. Cuando se invita a casa a un personaje importante, toda la familia se esmera en recibirlo de la mejor manera posible. Se limpia y ordena con fruición la sala de estar y el comedor, se saca la mejor vajilla, la cuchillería esa que fue regalo de matrimonio, las copas finas, se preparan delicatessen y, en fin, todo se dispone en el propio hogar de óptima manera justamente para que el invitado, a su vez, también se sienta en su propio hogar, ¿no? Y aún tal vez mejor. ¿No es esa la actitud de un buen traductor que ama ante todo su idioma nativo? Disponer su propia casa, es decir, su lengua, de la mejor manera para recibir al invitado y hacerlo parte de ella misma como si estuviese en la propia.
Ello se hace por consideración al huésped, es cierto, pero es todo lo mejor de lo propio lo que se pone a su disposición. Siguiendo con la analogía, no es extraño que al terminar la velada, y si las cosas se han hecho bien, el hospedado se despida no solamente con frases de buena crianza y agradecimiento, sino con otras del tipo: estuve muy a gusto, ya soy parte de ustedes, me sentí como en casa, no querría irme, etc. Téngase presente a este respecto que la hospitalidad en la antigua Grecia era un atributo sagrado y divino. Uno de los epítetos de Zeus era justamente hospitalario. Y muchas grandezas o tragedias terribles ocurrieron en el mundo antiguo por respetar o violar dicha sacra disposición. Desde luego, la guerra de Troya. De otra parte, no estoy planteando una suerte de servilismo de la lengua nativa respecto o debido a la lengua original de la obra que se quiere traducir. Muy por el contrario, servilismo sería negarse a uno mismo, abajarse, rebajarse en la actitud propia de los fracasados, de los pusilánimes o incluso de los esclavos. Pienso que en la óptica que estoy proponiendo se trata justamente de lo contrario. ¿De qué manera nuestra propia lengua interpreta al traducir? Sí, pero además, ¿cómo eleva lo traducido a su máxima expresión posible en castellano? Tanto que sabemos de casos en que la traducción hasta ha mejorado del original, pero ese ya es otro tema. En el oficio de traducir se trabaja como un artesano de la palabra, pero no tanto de la original que se traduce, sino de la propia a la que se traduce. Se buscan las mejores, las más precisas y expresivas, las más bellas de pronunciar, pero se las escoge, pienso, con y en un gesto de amor y admiración por sus posibilidades. ¿Cómo amamos los traductores nuestro propio diccionario de la lengua española? Mucho más que el Oxford English Dictionary, por ejemplo. Y los buenos diccionarios de sinónimos y antónimos. Si esto no es hospitalidad divina, difícilmente puede pensar en otra que lo sea cuando se trabaja con las palabras, ¿no? El Oxford English Dictionary, para seguir con el ejemplo, y estoy pensando en Shakespeare, es un punto de partida, una clave, a veces apenas una insinuación. En no pocas ocasiones, lo confieso, hasta una sombra. Pero eso umbroso desaparece en el diccionario de la lengua española. Ahí vemos y está la luz. Y en todo nuestro tesoro lexicográfico. Y por cierto, no estoy hablando de milagros. Si se me disculpa la referencia personal, en mi experiencia como traductor, más de alguna vez me he sentido cohibido y hasta abrumado ante ciertos pasajes de extraordinaria belleza leídos en su lengua original. Recuerdo especialmente el caso de algunos monólogos del Rey Lear de William Shakespeare. Los versos eran tan hermosos, se hilaban y entretejían con tanta maestría estilística, con tanta perfección, que parecía un sacrilegio traducirlo. Varias veces con la colega con quien realizábamos la traducción, tuvimos la tentación de desistir. Pero, y vuelvo a mi propia perspectiva personal, hubo algo, al menos en mí, que me empujó a seguir, a transformar esa suerte de sacrilegio en una bendición, por decirlo de alguna manera. Y esa bendición, o infusión de gracia, quizá y mejor dicho, fue justamente nuestra propia lengua. Por cierto que ni la métrica, ni la fonética, o la prosodia, la aliteración, eran posibles de recrear exactamente en castellano, intento que además considero en cierto modo absurdo o al menos ineficaz. Pero la inmensa riqueza de nuestra lengua habría una gran posibilidad, hacer igualmente bellos en español aquellos parlamentos maravillosos del viejo y desesperado rey ante la cruel maldad de sus hijas mayores. O sea, que no se trataba de un obstáculo ante el cual había que rendirse, sino de una extraordinaria posibilidad. La lengua de Cervantes, la de Lope y Calderón, solo por mencionar algunos contemporáneos del dramaturgo inglés,
estaba allí, lista, enfrente, dispuesta a ser modelada como al mármol. Y aunque no solamente por modestia y pudor, sino especialmente por justicia, soy incapaz, y me parecería casi grosero hacerlo, calificar el resultado logrado, sí puedo decir con férrea convicción que en esa traducción los versos de Shakespeare lograron habitar bien en lengua castellana. Hicieron su morada en ella. Encontraron una tienda, un tabernáculo en el sentido veterotestamentario. Y sentí a esos versos felices allí. Insisto entonces en que fue el amor a la propia lengua y no un testarudo voluntarismo lo que permitió superar el quizás solo aparente escollo. Fue en ella, si se me entiende bien, donde encontré las condiciones de posibilidad y no en otro lugar, estrategia, forma o mecanismo. Fue en el acervo personal, labrado desde la infancia en la familia y en el colegio, en la vieja asignatura de castellano, donde aprovecho rendir homenaje a mis dos maestros, fallecidos ya, Ernesto Muñoz y Ricardo Contreras, con quienes leímos el Cid Campeador en el castellano original y, por supuesto, el Quijote completo, ¿no? Ese acervo también enriquecido por décadas de lectura, estudio y conversación junto al diccionario fue lo que hizo factible la hospitalidad de la que hablaba. Cada traductor tendrá sus propias estrategias o políticas de trabajo, pero soy un ferviente convencido de que tanto el punto de partida como el de llegada es y debe ser el amor a la propia lengua, que incluye también, y como decía, su manejo y conocimiento. Y la razón, en cierto modo, puede parecer obvia. Si traducir es reescribir un texto de una lengua en otra, aunque el original determine y limite en sí mismo sus propios sentidos, sus naturales fronteras, la traducción comienza con la hermenéutica, pero concluye siempre con la poiesis, creación que exige aquella morada de la que hablaba. Quisiera terminar estas palabras con una cita que me parece perfecta para lo que estamos considerando aquí. Dice así: estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un cedero. Y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese. Y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno, que, diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio y leyendo un poco en él, se comenzó a reír. Preguntéle yo de qué se reía y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en la margen por anotación. Díjele que me la dijese y él, sin dejar la risa, dijo: está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto: esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación le di priesa que leyese el principio, y haciéndolo ansí, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recibí cuando llegó a mis oídos el título del libro. Y salteándosele él al cedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real, que si él tuviera discreción
y supiera lo que yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de 6 reales de la compra. Apartéme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor y roguéle me volviese a aquellos cartapacios, todos los que trataban de Don Quijote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese. Contentóse con 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo, y prometió de traducirlos bien y fielmente y con mucha brevedad. Pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, donde en poco más de mes y medio la tradujo toda del mismo modo que aquí se refiere. Don Quijote de la Mancha, primera parte, capítulo 9. Si esta historia fuera cierta, si imagináramos o jugáramos a imaginar que se trató de la pura verdad y no de una brillante idea literaria o narratológica, pues bien, tendríamos el ejemplo inmejorable para graficar lo que he intentado sugerir en esta exposición, que el mayor tesoro literario jamás escrito en nuestra lengua, la joya más brillante en el uso del castellano, la obra que llevó nuestro idioma a sus máximas cumbres y posibilidades, es una traducción. Y de un morisco aljamiado, o sea, que sabe castellano, y vaya qué castellano sabía, y cómo lo amaba y lo amó. Muchas gracias. A continuación, el director de la Academia entregará tanto el diploma como una piocha acreditativos de que nuestro flamante nuevo académico, don Braulio Fernández Vix, se incorpora a nosotros. Por favor. Asiento. Ahora invitamos a nuestro nuevo académico, don Braulio Fernández Vix, que se incorpore en la testera como señal de plena incorporación entre nosotros, y ya hemos visto que los gestos también pueden ser una traducción. Bien, hemos cumplido cada uno de los pasos de la ceremonia de incorporación. Yo antes de concluir quiero agradecerle realmente a Braulio este discurso que trata de una cuestión tan hermosa como es la relación entre la hospitalidad, la traducción y finalmente el otro, la relación que tenemos con el otro. Yo creo que ha sido un discurso realmente muy, muy hermoso, y habiendo ya cumplido con todas las etapas formales de la incorporación, quiero cerrar esta ceremonia e invitarlos a compartir un vino de honor.